Está escuchando Radio Noticias La Poderosa. Esto es Radio Noticias La Poderosa. Porque los protagonistas de la noticia dan a conocer los hechos de manera frontal. Radio Noticias La Poderosa presenta El Diálogo. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, cielo nublado, parcialmente nublado en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo está el tema de, hagamos una pequeña evaluación de lo que significan estos primeros días de reactivación, de reinicio de clases? Acordémonos que mañana vamos a cumplir prácticamente 8 días de que se reinició el proceso educativo en la Sierra y en la Amazonía. Se inició, mejor dicho, el ciclo lectivo. Con algunos cambios que involucran la presencialidad en algunos establecimientos educativos. Me parece que son 3.000 que están habilitados, que están en este caso autorizados en el país. Y vale la pena hacer esta evaluación. He visto también que en el aspecto comercial, por ejemplo, en algunas papelerías, ya se puede evidenciar a gente que está, a ciudadanos que están comprando, reactivándose, ¿no? Reactivándose, que era lo que se esperaba. Algún transporte escolar también reactivándose, que necesitamos, lógicamente, que ellos vuelvan al trabajo. Es decir, con una esperanza de que este tema va a avanzar. Pero ¿cuál es la evaluación que tenemos en este aspecto? ¿Qué se deduce de estos primeros días? ¿Qué ha pasado con el tema de la pandemia? Que es el principal factor de preocupación que existe. Y es la consulta que le estamos haciendo en esta evaluación de estos primeros días a la señora ministra de Educación, la doctora María Abrón Pérez, que se encuentra en este momento en línea con Radio Noticias La Poderosa. Gracias por aceptar este diálogo, señora ministra. Muy buenos días. ¿Y cuál es, digamos, la evaluación que usted nos podría decir de estos primeros días de este ciclo escolar Sierra-Amazonía? Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Osvaldo. Un buen día a todos quienes nos escuchan también. Como bien mencionas, el 1 de septiembre iniciaron formalmente nuevamente las clases para el régimen Sierra-Amazonía y se suman a las clases que ya se han venido llevando a cabo desde el 7 de junio de manera semipresencial en algunas instituciones educativas del régimen Costa. Hasta el momento son 3.474 instituciones educativas a nivel nacional que ya cuentan con la aprobación de la presencialidad. Y pues realmente el saldo muy positivo. Hemos visto cómo las familias poco a poco van viendo que los protocolos se respetan, que esta presencialidad, este contacto entre estudiantes y docentes es muy beneficioso, no solamente para avanzar en cuanto a la parte pedagógica, sino también desde el punto de vista del desarrollo socioemocional. Muy grato ver cómo los estudiantes pues se ponen muy contentos cuando regresan a esa presencialidad, algo que también hemos podido verificar en nuestra estrategia de puntos de reencuentro, que es de esta visita corta de un día, en un recorrido participativo de aproximadamente 1 hora, en la cual ya han participado cerca de 200,000 estudiantes a nivel nacional. Desde el 10 de agosto iniciamos los puntos de reencuentro, ya son casi 200,000 estudiantes y vemos cómo también estos espacios han apoyado para que poco a poco las familias tengan más confianza, los docentes tengan más confianza para solicitar el retorno progresivo a la presencialidad, conocer cómo son los protocolos, cómo se manejan los docentes dentro de la institución educativa. Ambas estrategias se han complementado y nos están ayudando a eso que tú has mencionado, que es la reactivación de la educación y todo lo que sucede alrededor de ella. Desde luego, esto es importante, ¿no? Hay que resaltarlo, pero ¿ha tenido usted alguna información? ¿Qué pasa con el tema de la pandemia? ¿Ha habido quizás estudiantes que de pronto se contagiaron o nos mantenemos hasta el momento en la normalidad? Bueno, siempre van a presentarse alertas y casos porque seguimos en la pandemia y es importante y aprovechar para recordar a la ciudadanía que pese a que hemos avanzado en el proceso de vacunación en estos primeros 100 días, del gobierno del encuentro se cumplió con esa meta de 9 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días, superando ya el 80% de las personas mayores de 16 años que están vacunadas. Seguimos en pandemia, por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando, seguir utilizando la mascarilla, no solamente dentro de las instituciones educativas, sino en otros espacios. Para el régimen Sierra hemos tenido 2 posibles alertas de COVID en estudiantes, de
del número han estado asistiendo de manera presencial en régimen Sierra un poco más de 110,000 estudiantes, de los cuales hemos tenido 2 alertas que en este momento están en cerco epidemiológico, que es parte del protocolo que se activa con el Ministerio de Salud Pública para poder primero confirmar si existe un caso positivo y luego en el cerco epidemiológico poder hacer el seguimiento para ver si es que ha habido cualquier contagio. Hasta el momento y durante todo el ejercicio que se llevó en régimen Costa, desde el 7 de junio, como les mencionaba, tuvimos en 60,000 estudiantes aproximadamente que asistieron de manera presencial, unas 8 casos que fueron detectados en distintas instituciones educativas, se activaron los cercos epidemiológicos, no hubo contagios comunitarios o contagios entre estudiantes que hayan asistido a la presencialidad, lo cual nos da cuenta que se están respetando estas medidas de bioseguridad. Avanzamos también en las vacunaciones, eso nos incrementa la tranquilidad, la seguridad a las familias. Como les decía, ya estudiantes de segundo, tercero de bachillerato están vacunados en su gran mayoría, y pronto, el 13 de septiembre, estamos a días de iniciar la vacunación de estudiantes de entre 12 y 15 años con una dosis de Pfizer en los distintos lugares del país y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Realmente ha sido un esfuerzo muy, muy grande de coordinación y también un esfuerzo enorme del Ministerio de Salud Pública para alcanzar esta meta y estamos seguros que vamos a avanzar muy bien con esta vacunación de estudiantes de 12 a 15 años. Esto es importante, ¿no? Porque habrá mayor confianza, lógicamente, y se podrá pensar ya quizás en incrementar quizás ese porcentaje para volver a la presencialidad, señora ministra. Sí, así es, y hay que considerar que en estas más de 3,474 instituciones educativas a nivel nacional no asiste el 100% del cuerpo estudiantil en la gran mayoría de ellas, sino que han escogido niveles educativos, pocos de ellos, que todos los padres de familia que han querido que sus hijos asistan de manera presencial o semipresencial han enviado una carta, han firmado una carta de autorización y por lo tanto también este es un ejercicio que sigue siendo voluntario, que vemos que cada vez va incrementando, que las familias tienen cada vez más confianza. Ya nuestras poblaciones más vulnerables, sobre todo los adultos mayores, están protegidos, están seguros, los mismos padres de familia, los mismos docentes, y por lo tanto, pues, es un grado de vacunación que nos permite tener una mayor tranquilidad, pero no vamos a quedarnos ahí, seguiremos avanzando, seguiremos empujando para que este plan de vacunación continúe y que lleguemos a esa inmunidad colectiva, la inmunidad colectiva de todo el Ecuador que nos permita pues reactivarnos en todo sentido y al 100%, y la educación no es la excepción. Vamos avanzando hacia esa vía y estamos seguros que si juntos logramos en estos primeros 100 días que esto suceda de manera tan positiva y respetando las medidas de bioseguridad en estos próximos días que vendrán, imagínense todo lo que podemos alcanzar, no solamente en el retorno a la presencialidad, sino también en la actualización del sistema educativo, en su flexibilización, en incrementar la cantidad de ofertas formativas que tenemos en distintas modalidades a distancia, modalidades semipresenciales, en la flexibilización y contextualización de currículos para que exista esa pertinencia y esa celebración de la diversidad en el sistema educativo, que podamos también tener menores trabas y brechas para la innovación, la reducción de trámites que ya inició, que se sigue afianzando, y también este proceso tan importante que estamos llevando a cabo de la corresponsabilidad de toda la sociedad para sacar adelante la educación en esta estrategia Apadrina una Escuela. Ya, precisamente esta estrategia Apadrina una Escuela, que se la ve como una corresponsabilidad de todos, de la sociedad, en este ámbito de sacar adelante a la educación, ha tenido algunos criterios que tampoco han sido muy positivos, señora ministra, en el ámbito de que se está buscando quizás una especie de caridad para la educación, cuando este es un derecho garantizado por la Constitución y los recursos tienen que estar allí para que se pueda desarrollar plenamente el sistema educativo en el país.
Pocas personas han manifestado su desacuerdo, yo creo que más desde el desconocimiento, en un momento en el cual no contaban con toda la información sobre en qué consistía esta estrategia, y lamentablemente a veces hay personas que emiten un comentario sin necesariamente tener toda la información. Creo que mientras más se van informando y conociendo de qué se trata, pues esas aclaraciones les permite tener un criterio mejor formado, más informado sobre la base de ya la realidad. Esta es una estrategia que no tiene absolutamente nada que ver con ni la privatización ni la calidad de la educación. Al contrario, la educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el garante de este derecho y no está cediendo ninguna de estas competencias a ninguna instancia, pero también como garante del derecho está acompañado de tanto los titulares del derecho, que son los estudiantes, como del resto de la comunidad, de la sociedad civil. Apadrina una escuela lo que busca es ordenar las buenas voluntades que existen de distintos actores, gobiernos autónomos descentralizados, el sector privado, el sector público, otras carteras de Estado, por ejemplo, y también individuos de buena voluntad para afrontar una crisis en la que vive la educación después de esta pandemia. Es como un terremoto, es como una emergencia que ha golpeado la educación a nivel mundial, y en el Ecuador no es la excepción. Tiene 5 ámbitos de posible cooperación y trabajo articulado sobre la base de los lineamientos establecidos por el Ministerio. En ningún caso el Ministerio recepta recursos económicos en dinero, en efectivo, ni depósitos de ningún tipo. Son contribuciones en especie, contribuciones con tiempo, en mingas de las familias que nos han ayudado pues a decentar las instituciones educativas. Y estos 5 ejes son, en primer lugar, los útiles escolares. 1.4 millones de estudiantes están en familias o pertenecen a familias bajo la línea de pobreza y no han tenido la posibilidad, después de esta pandemia, de adquirir una lista básica de útiles. Estos útiles escolares, que son un lápiz, un papel, un borrador, que muchos ciudadanos quieren aportar para que esto pueda ser entregado, algo que no se ha entregado nunca antes a través del Ministerio, pero que sí puede dignificar este retorno a la presencialidad. Y ya más de 50,000 kits donados por parte de la Asociación de Papeleras del Ecuador, papeleras grandes y pequeñas a nivel nacional, que han aportado en este eje. El eje de conectividad y equipamiento tecnológico para la educación. Aquí el aporte importante de muchos gobiernos autónomos descentralizados, pero queremos ordenar ese aporte, saber a qué estudiantes se ha entregado un insumo, a quienes no, verificar dónde existe mayor necesidad para que estas colaboraciones puedan, como les decía, también llegar a quienes más los necesitan. En 6,000 instituciones educativas a nivel nacional no tienen conectividad y estamos trabajando con el Mintel en eso. Ya 14 son las parroquias que antes no tenían conectividad, que ahora ya tienen puntos gratuitos en distintos lugares. La reactivación de también los infocentros, muy importante, que se está llevando a cabo con el Ministerio de Telecomunicaciones, y que también aporta a la educación, porque muchos estudiantes acuden a estos infocentros a continuar sus estudios, a investigar, a realizar sus tareas, entre otras actividades. El tercero es la alimentación escolar. La Ley Orgánica de Alimentación Escolar nos exige ir incorporando de manera progresiva alimentos frescos. El Ministerio entrega diariamente más de 2.300.000 raciones de alimentación escolar con presupuesto fiscal, y estamos invitando a los GAS a que se sumen a, primero, capacitar a los productores locales en cómo ser proveedores del Estado, en cuáles son las medidas que tienen que adoptar para que esos alimentos sean inocuos y puedan irse incorporando también a la dieta de las instituciones educativas a nivel nacional, en complemento a la política que ya lleva el Ministerio de Educación de entrega de alimentación escolar. Y por último, las 2 estrategias que tienen que ver con la infraestructura, el apadrinamiento con infraestructura educativa y el apadrinamiento integral. La infraestructura, que ha sufrido muchísimo durante la pandemia, casi diría que el recorte presupuestario que sufrió el Ministerio de Educación y la educación del país durante la pandemia afectó principalmente al mantenimiento de la infraestructura. Más de 12,000 instituciones fiscales no recibieron mantenimiento por más de 2 años, por lo tanto las necesidades son muy grandes. Claro, el Ministerio ya está destinando estos recursos, pero podemos hacerlo más rápido
y más eficientemente con el concurso de todos, exactamente igual que en la vacunación. Si nos unimos esfuerzos, podemos. Una estrategia que si el gobierno la haría solo demoraría mucho más tiempo, si la hacemos de manera conjunta, podemos hacerlo más rápido, de forma más eficiente en beneficio. Señora ministra, ¿esto va a implicar, digamos, la participación de los padres de familia en el ámbito del mantenimiento de las unidades educativas? Puede involucrar a los padres de familia. De hecho, muchos de ellos han aportado en mingas con mano de obra. Lo que no puede suceder, Osvaldo, es que existan cobros de cuotas de ningún tipo. A eso me iba a referir, porque de pronto allí ya va a surgir las cuotas que por lo general han existido o existen, ¿no? Los padres de familia se organizan y dicen hay que poner una cuotita para tratar de organizarnos y para tratar de ayudar también en este caso. Faltan implementos educativos, faltan en este caso arreglar los baños. Eso no se va a permitir. Los recursos, ¿de dónde van a venir? A ver, son dos formas de hacer cuotas distintas. Ninguna cuota puede ser solicitada por un funcionario del Ministerio de Educación, sea docente, directivo, director distrital, ningún funcionario. Todos los trámites del Ministerio de Educación y todos los servicios son eminentemente gratuitos. Nosotros no recibimos pagos de ninguna índole, ni para cupos, ni para mantenimiento, ni para infraestructura, para absolutamente nada. Si es que hay un directivo, un docente que solicita una cuota obligatoria a padres de familia, eso debe ser denunciado. Ahora bien, hay comités de padres de familia que tienen iniciativas de autogestión que no pueden tampoco ser obligatorias, pero que quieren hacer una venta de alimentos para recolectar recursos para poder hacer una actividad con los estudiantes, que quieren apoyar en mingas para poder pintar o limpiar la institución educativa. Esto sí está permitido, pero no como algo obligatorio y no como un recurso que vaya a llegar de ninguna manera al Ministerio de Educación, y sobre todo de ninguna manera podría ser contemplado como un elemento que se constituya en una barrera de acceso a la educación. No podemos, no existe la obligatoriedad de nada de esto, ni siquiera del uso de uniformes, porque sabemos que las familias, hay muchas familias, como mencionábamos cuando hablábamos del eje de los útiles escolares, de la Padrino Una Escuela, hay muchas familias del país que no tienen la posibilidad de adquirir estos insumos y por lo tanto no pueden ser requeridos para la educación, porque la educación debe estar disponible para todos de forma gratuita. Ahora, ministra, entonces sí se pueden organizar los comités de padres de familia, en este caso, para hacer esa autogestión como se está manifestando. Sí pueden, y es importante que además contemplen a la institución educativa como suya. Las infraestructuras educativas no son de propiedad del ministerio y peor aún mía como ministra, son de los ecuatorianos. Son infraestructuras que nos pertenecen y se han elaborado con los aportes y las contribuciones, la recaudación de impuestos de todos nosotros, y por lo tanto nos pertenecen a todos, y siendo de todos, también es de todos. Nosotros de responsabilidad de velar porque estén bien, de que no existan robos, de que se mantengan en un estado apropiado. Y poco a poco también la visión que tenemos desde el Gobierno del Encuentro es de una educación que abre las puertas a la comunidad, en donde podemos compartir el uso de estos espacios para los teatros del barrio, para que las canchas donde haya la posibilidad también se abran al resto de la comunidad para poder utilizarlas, incentivando el deporte, tan importante como parte de las estrategias de reducción del consumo de drogas, del buen uso del tiempo libre. Estos espacios son espacios de la comunidad. Las instituciones educativas son puntos de encuentro realmente de la comunidad, y tenemos que aprender a cuidarlos de manera articulada, de manera conjunta, siempre por supuesto con la responsabilidad del Estado y con presupuesto fiscal, pero también con ese sentido de responsabilidad social, responsabilidad compartida y del bien común. Usted señalaba ahora la perspectiva para los establecimientos educativos. ¿Qué es lo que se viene a futuro, señora ministra, en el ámbito presupuestario? ¿Qué va a pasar con los colegios emblemáticos, por ejemplo? Ellos también están en este ámbito de reiniciar de actividades semipresenciales, presenciales. ¿Qué sucede con ellos? Y en la parte presupuestaria específicamente, ¿qué es lo que se está visorando por parte del gobierno? Bueno, ustedes han podido ver, en este momento está en la Asamblea Nacional la proforma
presupuestaria en materia educativa hay dos componentes que hacen a la proforma presupuestaria de educación: la educación básica y media, que es lo que está a cargo del Ministerio de Educación, y la educación superior, que está a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Para esta proforma se ha contemplado 3.368 millones aproximadamente de dólares a ser asignados para el año de la proforma 2021. Esto es un incremento importante respecto al presupuesto codificado que se asignó para el año 2020 y 2021, un presupuesto por debajo de los 3.000 millones. Estamos hablando de un incremento de cerca de 400, un poco más de 400 millones de dólares en el presupuesto. Por otro lado, seguimos trabajando, como ustedes han podido ver, para la Presidencia de la República. El presupuesto en salud, educación y seguridad son prioritarios. Esto también ha sido manifestado y ratificado a través de un decreto ejecutivo que nos permite también utilizar recursos de inversión para mantener estos tres sectores bien financiados y que podamos seguir avanzando en el incremento del presupuesto en un contexto en donde no es ninguna sorpresa. Tenemos que ser muy austeros en cómo distribuimos el presupuesto general del Estado. Tenemos instituciones educativas emblemáticas que ya están en el uso progresivo de las instalaciones, como es el caso del 24 de mayo en la Sierra, en donde precisamente con el presidente de la República pudimos inaugurar el año lectivo, y se siguen sumando cada vez más instituciones educativas urbanas emblemáticas que ya tienen sus protocolos también de ingreso y uso de transporte, poco a poco y de manera progresiva. La expectativa es pues incrementar de forma sustancial el número de instituciones educativas que tienen esta autorización, el número de instituciones primero y también el número de estudiantes por instituciones, porque hay casos de instituciones muy, muy grandes que han iniciado con grupos pequeños de estudiantes y tenemos que ir avanzando hacia incrementar ese número conforme van viendo cómo funciona esta presencialidad, y esperamos en pocos meses ya que la semipresencialidad, este uso de las instalaciones sea más bien la norma y excepcionalmente estudiantes se mantengan en educación completamente a distancia. Para ellos hemos creado dos instituciones educativas a distancia, una de régimen Sierra y Amazonía y uno de régimen Costa, que permitirá que estudiantes que incluso luego de la pandemia sus familias decidan que quieren que se mantengan en educación a distancia por distintas razones y que ellos puedan tener esta garantía de una educación a distancia que sea de calidad en instituciones que estén diseñadas para esa modalidad específicamente y que los docentes tengan capacitaciones y los recursos para poder brindar este servicio de manera más idónea. Señora ministra, si es tan amable, me parece que hay una inquietud ciudadana, si es posible, escuchémosle a ver qué dice el ciudadano a través del 546-108. Lo escuchamos. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Edwin Kaiser le saluda. Sí, adelante, Edwin, lo escuchamos. ¿Cómo está? Solo una novedad, una sugerencia, que si vamos a darle desayuno escolar a los niños, sea un verdadero desayuno escolar. No justifiquemos comprando unas galletas y unos jugos que realmente no valen la pena. Queremos dar a nuestros niños, demos algo bueno, algo que les sirva, un buen desayuno escolar. Eso nomás, muchas gracias. Muy bien, gracias también por la participación, el 2546-108 y el 255-4090 siempre habilitado. Señora ministra, respecto a lo señalado por el ciudadano, ¿qué tipo de desayuno escolar se está entregando a los estudiantes? Es muy importante lo que menciona precisamente a este amigo que nos está llamando a hacer esta pregunta, más bien esta sugerencia. Efectivamente, tenemos un modelo de alimentación escolar que ya ha estado vigente por bastante tiempo, que consiste de una bebida láctea o un jugo que se complementa también con una galleta o con una barra de cereal fortificada. Entonces, en esta dieta que tiene un costo aproximado de 33 centavos, nosotros podemos entregar este primer desayuno de forma permanente. Se tuvo que hacer una ampliación de este modelo mientras hacemos el diseño de un cambio del modelo de alimentación escolar para ir diversificando la alimentación, ir avanzando hacia la implementación de la ley de alimentación escolar que nos permite
incluir, entre otras cosas, los que les mencionaba en el marco de la Padrina de una Escuela, alimentos más frescos que se complementen con estas bebidas lácteas. Aprovechar, Osvaldo, también para hacer una aclaración. Yo había mencionado que iniciamos el año lectivo en el Manuela Cañizares. Disculpen, fue una equivocación. Es del 24 de mayo. ¿El 24 o el Manuela? Porque me parece que fue en el Manuela, señora ministra. Perdón, fue en el Manuela, no en el 24. Yo te había dicho el 24, es del Manuela. Sí, fue en el Manuela. Sí, fue en el Manuela porque estuvimos por ahí cerca, efectivamente. Bueno, en todo caso, son importantes estos temas, ¿no? Porque inclusive ya lo señalaba, se habla con los gobiernos seccionales para impulsar que los productores, los pequeños productores, puedan inclusive vincularse en este tema, buscando pues que el desayuno escolar sea realmente pues muy efectivo, muy nutritivo, algo que se le está entregando pues a los jóvenes, a los niños, que a veces hay niños que no van con el desayuno, pues no toman, no tienen alimentos, y entonces esto es importante. Me voy con una última inquietud, señora ministra, tenga la bondad, si es tan amable, escuchemos a los ciudadanos. Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Qué pasó? Está en línea, pero a ver, búsquele, pues vea, no quede viendo las teclas. A ver, ahí está la inquietud con la ministra. Por favor, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, licenciado Osvaldo. Sí, ¿cómo está? Milton Encarnación, saluda de la parroquia de Calderón. Un saludo a la ministra. ¿Verdad? Nosotros, yo formé parte, señora ministra, y gusto y gracias por escucharnos, del proceso, del proyecto de la ley en la cual se hizo en la Asamblea, formamos parte. Hay unos gremios de artesanos que dan la alimentación, y ahora hay un frente de nacionales de escolares, en la cual están agrupados un grupo de unos 5.000 o 6.000, a pesar que a nivel nacional son 17.000, en la cual estamos planteando y queremos a través de usted nos dé un espacio para poder presentar un proyecto en la cual tenemos de alimentación y trabajarlo en conjunto con ustedes. Obviamente que se sume en lo que es la agricultura directo hacia los organizadores, están capacitados, obviamente ahora vacunados, con todas las normas de la bioseguridad. Eso, y también yo había presentado un proyecto del COVID-0 que le mandé a su correo, pero no me ha respondido. Por favor, hay muchas cosas que nosotros como comunidad, al menos en las parroquias nororiente, se está trabajando y se está ayudando. Cierto, lo hacemos ad honorem y esperamos que nos den ese espacio, señora ministra, a través de toda su apertura que lo hace y lo tiene, para podernos ayudar y así poder retornar, porque los señores administradores de los bares tienen sus créditos, estamos todo el mundo quebrados, y en la cual es una fuente importante de producción y de reactivación económica, sería como el 70%. Gracias y cuídese mucho, y gracias, licenciado Morocho, por darme el espacio. Muy bien. Señora ministra, al respecto, vea también esa inquietud, ¿no? Porque los bares no están funcionando, ¿no? Así es, Osvaldo. Hasta este momento no hemos tenido todavía la aprobación del protocolo de apertura de los bares escolares, pero sí una buena noticia. Estamos ya en la última fase de su revisión en la Mesa de Salud del COE Nacional y esperamos muy pronto ya tengamos el protocolo aprobado para poder retornar a el uso de los bares con las medidas de bioseguridad a nivel de todas las instituciones educativas que cuentan con esta autorización de uso de las instalaciones, y progresivamente pues que se seguirán ampliando. Estamos conscientes y sensibilizados respecto a las necesidades de los proveedores de los bares escolares, a quienes pues también agradecemos su aporte, su paciencia y su contribución en esta pandemia, porque sabemos que han sido muy afectados. Son un sector que está asociado al servicio educativo, que ha suspendido sus servicios prácticamente durante toda la pandemia, como acaba de mencionar precisamente este compañero de Calderón. Por lo tanto, hemos estado trabajando, ya presentamos desde parte del Ministerio de Educación al Ministerio de Salud hace algunas semanas el protocolo para revisión, recibió algunos comentarios, hemos estado en este ejercicio de adecuación de estos lineamientos que esperamos sean ya aprobados en los próximos días. Estamos ya en las últimas fases. Qué bueno, esto es importante, todo lo que significa reactivación, esto es lo fundamental y lo que se necesita en este momento. Señora ministra, agradecerle por esta gentileza que siempre mantiene con Radio Noticias, y ojalá que podamos tener una nueva entrevista para seguir pues evidenciando los avances que se vienen dando y lógicamente respondiendo también inquietudes ciudadanas. Por ahora, ministra, muchísimas gracias, muy amable, muy buenos días.
Muchas gracias también, encantada y siempre a las órdenes. Gracias a la doctora María Brown Pérez, ministra de Educación, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa, hablando sobre este inicio del año lectivo y las estrategias de Apadrina una Escuela y también las inquietudes que han sido planteadas por los ciudadanos.